Querido Padre, Señor, que es en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora pedimos el ungimiento del Espíritu Santo para poder ser llenos de Él, para así poder nosotros estar en comunión contigo y poder, al abrir tu palabra, poder entenderla y poder vivirla en cada una de nuestras vidas. Llénanos de tu poder, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Te dan cuenta de que vamos a estar usando la palabra de Dios, porque es importante que dejemos que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No lo pierdan, vamos a leer otro texto ahí. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de apresurarnos a atender, a poner atención, a poner un énfasis en las cosas que nosotros hemos oído. Porque si no ponemos atención, no nos apresuramos a vivir lo que hemos oído, y estoy hablando oído de la palabra de Dios, entonces dice la palabra de Dios que nos deslizaremos. ¿Qué quiere decir deslizar? Escurrirse, no hay compromiso, no hay un sentido de urgencia. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir? Miren el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto viene de que si nosotros no prestamos atención a lo que hemos oído, entonces podremos nosotros perdernos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los que le oyeron. O sea, usted y yo que hemos oído, tenemos que confirmar lo que oímos cuando nosotros lo vivimos. ¿Sí me están siguiendo? ¿Están siguiendo la palabra de Dios? O sea, quiere decir que lo que usted escucha, y es un escrito está, usted tiene que vivirlo, para que usted confirme a otros que usted vive lo que cree. Porque si usted dice creer algo, pero su vida refleja todo lo contrario, ¿qué es lo que la gente entonces aprenderá de usted? Lo que muchos dicen. Pues es un hipócrita. Dice que es cristiano, pero míralo. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque nuestras obras tienen que corresponder con nuestra fe. Si la fe no corresponde con las obras, dice la palabra de Dios que es muerta. Y si nuestras obras no corresponden a nuestra fe, la palabra de Dios dice que es muerta. Por eso dice que la fe y las obras van juntas y se perfeccionan en unidad. ¿Por qué? Porque sus obras reflejan lo que usted cree. Si usted cree que Dios es el Dios del sábado, usted guardará el sábado como Él quiere que lo guarde. No solamente 2 horas en la mañana y tal vez 1 hora en la tarde, sino todo el sábado de puesta de sol a puesta de sol. ¿Me están siguiendo? Bueno. ¿Por qué? Porque hoy día el pueblo de Dios se ha alejado y no ha prestado oído a lo que el Señor le ha hablado. Y vivimos como creemos que es lo correcto, pero no conforme a un escrito está.
Y si nosotros no vivimos conforme a lo que nosotros creemos, dice la palabra de Dios que nos deslizaremos. Y cuando va usted de caída libre, ¿qué sucede al fondo? Agárrese porque va a haber chipote, chillón y con sangre. ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes han subido a una bicicleta que no tiene frenos y va de bajada? Yo me acuerdo que nosotros nos subimos a una y fuimos a parar a un río, allá abajo, y nos dimos bien bueno, porque no teníamos freno, pero íbamos rápido. Así que prestemos oídos a lo que el Señor nos habla y prestemos diligencia en obedecer. Prestemos diligencia en pedir. Hoy día estamos en una vigilia donde se pide. ¿No es así? Pedimos la bendición de Dios, pero la pedimos conforme a un escrito está. Porque podemos idear cosas que tal vez digamos, bueno, pidamos por esto, por aquello, pero si no está en la palabra de Dios y no hay una promesa detrás de esa petición, nunca recibiremos, porque no es la promesa que Dios nos da. Pero si sabemos las promesas que Dios tiene preparada para nosotros, podemos pedir confiadamente y el Señor cumplirá, porque nuestro Dios no cambia. El ser humano es el que cambia. Nosotros decimos algo y a veces cumplimos y a veces no cumplimos. Nosotros desde chico se nos enseñó llegar temprano a la iglesia. Y si decían a las 9, teníamos que estar ahí, ¿cuántos minutos antes? De perdido 10 minutos. Y si decíamos sí, era sí. Y si decíamos no, era no. Y así dice la palabra de Dios, que no es lo que lo dice la palabra de Dios. Cuando es sí, y cuando es no, es no. Pero un hombre de doble pensamiento, ¿qué sucede con él? Se pierde. No está mentalmente bien, es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice en Job, capítulo 33, versículo 14. Hablando de que si nosotros no prestamos oídos a lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, entonces corremos un peligro de perdernos, de deslizarnos y de morir eternamente. Pero en Job 33, 14, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Sin embargo, ¿lo tenemos? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre, ¿qué dice? No entiende. Ay, gloria a Dios, porque Dios nos ama tanto, de que si no entiendes de una forma, el Señor te dice, bueno, te lo voy a explicar de otra forma. Y tal vez viene un predicador y dice, bueno, el predicador no lo entendí, pero le trae a otro que entonces sí le va a entender. O tal vez el mensaje él es presentado de una forma más sencilla que usted dice, ahora ya lo entendí. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja en tinieblas, nos habla de una o dos o tres o de muchas formas para que nosotros entendamos, porque el Señor desea que todos vayamos al arrepentimiento y que ninguno de nosotros nos perdamos. ¿No es así? Ahora, cuando Dios nos habla, nos pregunta, nos hace preguntas a cada uno de nosotros, el Señor desea que nosotros le contestemos. ¿Cuántas veces usted le ha contestado a Dios? Miren ahí en Job 38:3, ahí mismo en ese libro, Job 38:3. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios nos habla, Dios nos pregunta, nos dice en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú, ¿qué cosa? Me contestarás. O sea, si Dios le está hablando y le está preguntando, usted tiene que contestarle. ¿No es así? O sea, usted tiene que contestarle al Señor. El Señor está esperando una respuesta de cada uno de nosotros. Ahí mismo en el 47 nos vuelve a repetir lo mismo. Dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Lo vuelve a decir, o sea, está diciendo, contéstame
a lo que yo te pregunto, contesta, responde al mensaje que yo te estoy dando de 1, 2 o 3 o 4 o 5 formas distintas para que tú la puedas escuchar. Pero si nosotros nos quedamos sentados y con brazos cruzados y decimos, bueno, eso no fue para mí, bueno, es que ese es para el otro o es para la otra, la palabra de Dios dice que nosotros nos empezaremos ¿a qué? A deslizar. La palabra de Dios es un mensaje directo para ti, porque tú eres la iglesia, tú eres el pueblo de Dios, y la palabra de Dios está escrita para ti. A veces creemos que es escrita para toda la comunidad, para todos nosotros. Sí, es para todo el mundo, pero es directamente para ti. Porque dice, temed a Dios. ¿Qué dice? Temed a Dios es ¿qué? Singular. No dijo, teman a Dios, todo el mundo. Dice, teme a Dios, dadle gloria. ¿Qué es qué? Singular, no es plural. Y adorad. Yo tengo que tomar una acción, responder al mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. El problema es que nosotros no queremos escuchar. En Juan capítulo 8, nosotros encontramos aquí una frase que muchas veces lo hemos oído nosotros, que cuando nosotros no queremos seguir la voluntad de Dios y no queremos seguir su palabra, se nos llama que somos hijos del diablo. Pero no lo vamos a leer, pero les estoy dando un contexto de lo que nosotros vamos a ver. Miren el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿De cuántas formas el Señor nos habla? Acabamos de leer en Job 33:14. ¿De cuántas formas? De 1 o 2 o más formas. Y el Señor dice, ¿por qué ustedes no me escuchan? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Eso quiere decir que muchos no le entienden a Dios. ¿Cierto o no? Porque es una pregunta. Y el Señor nos está haciendo una pregunta y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero sigue diciendo, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué se nos hace difícil escuchar la palabra de Dios? No me contesten. Guardé un poquito ahí de silencio para ver qué decían. Pero dice, versículo 45, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Esas son preguntas del Señor y son declaraciones del Señor, porque dice, ¿por qué ustedes no me entienden? ¿Por qué ustedes no escuchan mi palabra? ¿Por qué ustedes no me siguen? ¿Por qué? Y el Señor nos hace pregunta y como vimos nosotros tenemos que responderle a Él. ¿Por qué? Porque Él nos habla de 1 o más formas para que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que Él desea que todos seamos salvos. Pero si usted tapa sus oídos, entonces ¿qué sucederá con usted? Se empezará ¿a qué? A deslizar. Empezará a bajar las normas bíblicas, que se les hará tan sencillo hacerlo equivocado, porque la palabra de Dios dice que habrá muchos que llegará un momento, a lo bueno se le llamará ¿qué? Malo, y a lo malo se le llamará bueno. Oh, ya no hay problema en ir a comprar algo en sábado. No hay problema de que cuando terminemos el culto vayamos a comer a un restaurante, cuando la palabra de Dios dice que eso es pecado, que no se debería de hacer. ¿Y por qué se ha llegado a bajar la norma que ahora es normal incluso dentro del pueblo de Dios? ¿O no sucede eso aquí? ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios. Miren, les voy a dar un ejemplo, que nosotros a veces no sabemos ni escuchar la voz de Dios literal ni escrita. Vayan ahí a Apocalipsis. Ya a lo mejor ustedes me prueban la equivocación, pero bueno, dice en Apocalipsis 3:20, fíjense lo que dice.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que él entre en nuestras vidas? A ver, díganme, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Abrir el corazón? Escuchar. Ven, a veces ni lo leemos bien, pero lo primero era de que escuchar la voz de Dios y después abrir el corazón. Por eso el Señor dice, es que no me entienden. Pues no entendemos porque a veces leemos de corridito y no prestamos atención a las palabras del Señor. Porque dice, escudriñad las escrituras. No dice, leáis la escritura de corridito, pues entre más rápido mejor. No, dice, escudriñad. Eso quiere decir que investigar, buscar, analizar, entender, comprender. Y si hay un punto en el que no se entiende, pedirle al Señor por la dirección y la explicación al punto que no entendemos. Y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado que ustedes le piden al Señor la explicación a algo que usted no entiende y el Señor le da la explicación. Porque Él lo ha prometido. Pero hermanos, necesitamos nosotros empezar a escuchar la voz de Dios y no descuidar lo que nosotros hemos oído de su palabra. Hoy día estábamos platicando allí, teníamos una conversación muy interesante y se hizo la pregunta, bueno, dice, ¿y por qué todo esto no lo hemos estudiado? ¿Por qué no lo hemos sabido? ¿Por qué? Porque no hay interés en aprender de la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo que nos olvidamos de las maravillosas promesas que el Señor tiene para nosotros. Que las cosas malas ya se nos hacen común. Miren en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. El Señor es el que testifica, es el que nos habla a nosotros, pero miren el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y qué cosa, y oído. ¿Y qué más dice? Y guárdalo. Y arrepiéntete. O sea, el Señor te dice, sí, está bien escuchar, está bien oír, está bien entender, sí, pero dice, ¿qué dice? Entiéndelo, guárdalo, vívelo y arrepiéntete si no lo estás viviendo. Porque la palabra de Dios dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces el Señor nos habla a cada uno de nosotros. No descuidemos nuestra salvación. Proverbios capítulo 1, versículo 25. Dios quiere y que nosotros no caigamos en este problema que se nos describe aquí. Dice, sino que desecháis. Vamos a ver el 24. Por cuanto llamé y no quisisteis ¿qué? Oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión. ¿Qué dice? No quisisteis. La época actual es de sumo interés para todos los vivientes, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones. Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una gran crisis. La educación, página 162, párrafo 1. El mundo sabe que va a suceder algo. El mundo está pendiente a lo que va a suceder. ¿O no es así? La gente dice, es que parece que viene algo, pero muy fuerte.
Algo va a suceder que va a hacer temblar la sociedad. El mundo está pendiente de las escenas que están sucediendo alrededor del mundo. El río Éufrates se secó y el mundo decía, es una señal profética. Sabemos que no lo es, porque el río Éufrates se va a secar durante una plaga. Eso todavía está en el futuro. Pero el río Éufrates se secó y dijeron, apocalíptico, profético. El tiempo se está acabando. Se han escuchado ruidos en el cielo, alrededor de todo el mundo. Y la gente dice, algo grande está por suceder. La guerra, las tempestades, los terremotos. El mundo sabe que algo está por suceder. Y el pueblo que debería de conocer en qué tiempo estamos viviendo, actuamos como si no fuera a suceder nada. ¿Cierto o no? Vivimos como que si está todo bien. El mundo está preocupado. El Espíritu de Profecía lo dice. El mundo está pendiente de las cosas que suceden. Y usted y yo, que debemos de saber en qué tiempo estamos viviendo, aún estamos preocupados por cosas insignificantes y sin importancia. ¿Por qué reconocen que estamos ante una crisis? ¿Por qué? Porque el mundo la reconoce y el pueblo de Dios actúa como que si no lo supiera. ¿Por qué? Eclesiastés capítulo 8, versículos 5 al 7. El que guarda el mandamiento no experimentará, ¿qué cosa? Mal. ¿Viene una crisis? Sí, viene una crisis. ¿Se ha vivido una crisis? Sí, se vivió una crisis con la pandemia. ¿Viene una crisis? El Espíritu de Profecía dice que viene una crisis, que el mundo la está esperando. Sí, viene una crisis, pero dice que el que guarda la palabra de Dios, el que guarda el mandamiento de Dios, no sufrirá ningún mal. Oiga, gloria a Dios. ¿No es para glorificar a Dios? ¿Por qué? Porque Él dice, no te preocupes, viene la crisis, pero mira, guarda lo que yo te he dicho, guarda lo que tú has escuchado y ningún mal te vendrá a ti. Ningún mal. Sigue diciendo, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Acabamos de ver que el mundo está pendiente a todo lo que sucede. Sabe que viene una crisis, pero el Señor te dice, guarda lo que yo he hablado, escucha lo que yo te digo, vive conforme a la palabra de Dios, y dice, y ningún mal caerá sobre ti. O sea, en pocas palabras nos está diciendo, vive conforme a la palabra de Dios y despreocúpate. No va a haber ningún mal. ¿Por qué? Porque conocen el tiempo y conocen ¿qué cosa? El juicio. Nosotros hablamos acerca del tiempo. Si nosotros conocemos el tiempo, sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿conocemos el juicio? ¿Conocemos el juicio? ¿Estamos viviendo en el juicio, sí o no? Sí. ¿Actuamos como si estuviéramos viviendo en el juicio? No me contesten. ¿Qué 4 cosas tenía que hacer el pueblo de Dios cuando era la hora del juicio? A ver, no, pues ya me estás ayudando todo. A ver. Si sabemos que estamos en el juicio, había 4 cosas que el pueblo de Dios tenía que hacer cuando era la hora del juicio. ¿Qué dice? Tenían que ser un sacrificio vivo, tenían que llevar el sacrificio, una ofrenda agradable a Dios, tenían que arrepentirse, humillarse,
Tenían que dejar de trabajar y tenían que congregarse como pueblo de Dios. Entre más el pueblo se congregue para pedir la bendición de Dios y escuchar la palabra de Dios, habrá un reavivamiento y una reforma en medio de su pueblo. Pero el Señor dice, escucha y vive. Escucha y vive. La crisis viene, y sí viene. Y viene muy pronto. Se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 329, párrafo 2. Viene una crisis muy grande, ¿estamos listos para enfrentarla? Esto del COVID, eso fue una probadita solamente. Lo que hablábamos hace rato del desplome que viene en Estados Unidos, lo que están viviendo ustedes allá. Estábamos hablando hoy día en la tarde de cómo las profecías se han ido ajustando, de cómo la economía está a punto del colapso, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ustedes no han sufrido, o tal vez lo han sufrido, pero la inflación, nosotros vinimos de un estado en que subió a casi 15% la inflación. Lo que costaba antes $1, ahora cuesta $5. Y por alguna razón ustedes no han sentido la inflación que en Estados Unidos se ha sentido. Y cómo la economía se ha ido poniendo para cumplir un propósito en el cual está dirigido por el cuerno pequeño y los líderes de las naciones para poder tomar el control y controlar no solamente la economía, sino la comida y todo lo que depende del hombre. Y ustedes, si quieren escuchar eso, vayan a verlo en las Naciones Unidas, el Plan 2030. Y cómo el mundo se está ajustando para que la economía caiga y desaparezca el dinero y todo sea ¿qué? Electrónicamente. La crisis viene. El mundo sabe que algo viene. Una persona se me acercó y me decía, le dije, es que allá en México tenemos un lugar allá en medio de la montaña y estamos tratando de ser autodependientes. Y me dice, hay un terreno, ustedes tienen un lugar allá, dice, lléveme, dice, cuando se vaya lléveme a mí. Y él no es cristiano, dice, lléveme a mí porque algo grande va a venir. Y solamente los que estén afuera en el campo van a sobrevivir. Una persona que no sabe nada de lo que nosotros sabemos. El mundo sabe que viene una crisis. Y la crisis se enfrenta ¿a qué? Oyendo la palabra de Dios, lo acabamos de ver, prestando atención a lo que Dios dice y viviendo lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Es interesante que cada vez que yo vengo a México me piden, hable de profecía, hable de los eventos que suceden. Más que hablar de eventos, hermanos, yo quiero instarles a ustedes que empecemos a oír la voz de Dios, que nos acostumbremos a escucharle a Él y vivir conforme a su voluntad. Porque acabamos de leer que el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Ningún mal. El mundo está pendiente, el mundo está ansioso y vienen y preguntan. Pero hay algo muy interesante. Cuando uno le da la solución, no quieren tener ningún compromiso. ¿Ustedes lo han notado hoy día? A veces la gente viene y pregunta y pregunta y pregunta, pero cuando le dice, es que la solución es Cristo. La solución es que te entregues a Dios. Ay, no, eso no, yo no tengo tiempo para eso. Estamos ante una crisis, una tormenta implacable de furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Miren ahí en Salmos 91, muy conocido, ¿no? Salmo 91. A veces muchos se lo saben de memoria, incluso dice la pluma inspirada que todos deberíamos de saberlo de memoria. Pero en Salmos 91, miren el versículo 1.
El versículo 1, ¿lo sabemos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero mire lo que dice el 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No vendrá plaga y no vendrá mal si usted está en ¿dónde? Si está en ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. Si está en el lugar santísimo, en el lugar santo, donde está el trono de Dios, en su presencia. Si usted vive en la presencia de Dios, le escucha a Él y guarda y sigue las pisadas del Señor, el Señor dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Está hablando del futuro, de las plagas, pero también está hablando del presente. Hermanos, necesitamos estar viviendo arropados de nuestro Dios. Necesitamos estar tan arropados de nuestro Dios que, déjeme buscárselo. Cuando usted dice en Corintios capítulo 3, dice que tenemos que escondernos en Él. Pero miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 2. Fíjense, esto es maravilloso porque el Señor dice, el que está al abrigo del Altísimo, o sea, está que cubierto por nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Miren lo que dice, esto es maravilloso porque cuando nosotros estamos escondidos con nuestro Dios, estamos abrigados de Él, estamos escondidos en Él, Él mora en nosotros, miren lo que sucederá. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea, el Señor dice, yo te voy a llevar de triunfo en triunfo, en el nombre de Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué cosa? De su conocimiento. Oiga, el conocer a Dios huele. El conocer a Dios emana un olor. Sigue diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en lo que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oiga, cuando usted está arropado de su Dios, usted olerá a su Salvador. ¿Usted entiende lo que significa las células? Se me fue el nombre. Las células que emanan el olor, las células son una cosa muy pequeña del organismo que se alimenta de oxígeno y agua. Pero esas células necesitan lo correcto para emanar el olor. Y dice que esas pequeñas células, o sea, lo más pequeño de tu cuerpo, emana vida y olor de tu Salvador cuando tú estás abrigado por Él. Cuando tú te escondes en Él, cuando tú caminas con Él, cuando tú escuchas a Él. Esa es la relación que el Señor desea. ¿Qué no dice en Génesis 1:26? Cuando dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué cosa? Y semejanza. ¿No es eso lo que el Señor desea restaurar en cada uno de nosotros? Que nosotros podamos reflejar completamente a nuestro Dios, a nuestro Creador, incluso con nuestro olor. ¡Wow! Es maravilloso nuestro Dios, pero el Señor desea que nosotros le escuchemos. Porque vimos que si no escuchamos y no vivimos, nos deslizaremos y nos perderemos. Vayamos al libro de Lucas. Lucas. Ahora, si hay alguna pregunta, levante su mano y hágala. Lucas capítulo 6. Si hay algo que tenemos que volver a explicar, levante su mano y pregunte.
Al cabo, bueno, yo voy a terminar no muy largo, pero al cabo me dijeron que vamos a estar aquí largo. Bueno, no tan largo, ¿va? ¿Hasta qué hora? Hasta la segunda vigilia. Ok. Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es una pregunta. ¿Y qué fue lo que vimos nosotros en Job 33? Dice que cuando Dios pregunta, está esperando ¿qué? Una respuesta. ¿Tú qué le contestarías? No, usted no me tiene que contestar a mí, pero el Señor está haciendo una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué cosa? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. O sea, el énfasis es que tenemos que empezar a escuchar la voz de ¿quién? ¿La voz de quién? De Dios. Porque si nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros empezaremos a ser hacedores de su palabra. Santiago 1:22 dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Dios quiere que ninguno de nosotros nos engañemos a nosotros mismos, porque hay ocasiones en que repetimos una mentira tantas veces que llegamos a creerla como una verdad. Hermanos, vivamos conforme a la palabra de Dios. La crisis está delante de nosotros. Ya no viene, ya está la crisis. Eso de que viene la crisis, no, estamos viviendo en la crisis. Tan crisis es y tan importante y tan cercana es que hoy día estamos aquí, pero el mañana no lo sabemos. Hoy día miles y miles, por no decir millones de personas no despertaron hoy día. Pero usted está despierto. ¿Y por qué usted está despierto? Para escuchar la voz de Dios. Porque Él desea que usted sea salvo y que no se pierda. ¿Por qué tú estás aquí? Porque el Señor te trajo no por casualidad y no te trajo por obligación. Te trajo para que tú escuches la voz de Dios a través de su palabra, para que tú tomes decisiones que te darán vida eterna. Pero de eso depende de ti. Hoy día hay una gran necesidad. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentamiento a la verdad constituía la justicia. Deseado de todas las gentes, página 275. Ellos creían que solamente con tener el conocimiento ya eran justos. Pero acabamos de ver nosotros de que el conocer no nos dará la vida eterna, sino es aquel que vive lo que conoce. Nuestras obras tienen que corresponder a lo que nosotros creemos. Hay una complacencia alarmante. ¿Y usted entiende lo que significa una complacencia? O sea, estamos tan a gusto. Ahora, esto que les estoy hablando, si la iglesia no estuviera en esta condición, sería alarmante. ¿Saben por qué? Porque ya había sido profetizado.
¿Que no lo dice que la condición de la iglesia es la condición de la Odisea? Pero el Señor desea que nosotros salgamos de esa condición, que salgamos de nuestra burbuja complaciente y que nos aventuremos a aceptar el llamado de Dios. Una satisfacción propia, un desconocimiento del peligro. Es una complacencia en el que queremos estar como los tres changuitos. Ustedes han visto la estatua de los tres changuitos. Un changuito tiene tapado ¿qué? Los ojos, otro la boca y otro los oídos. Y muchos estamos en una complacencia que queremos hacer lo mismo. Ay, mientras menos me diga, mejor. O como alguien me dijo, es que ¿para qué fue a preguntar si cocinaban con manteca de puerco o no? Mejor no hubiera dicho nada y hubiera comido. Y el que no sabe, pues no sabe, no es culpable. No, pues la palabra de Dios dice, cuando te sientes a la mesa del rey, pregunta lo que vas a comer. Pero a veces queremos hacer ¿qué? No preguntes. Mira, al cabo, si no sabes, está bien, ¿no? Hay que hacer lo que la palabra de Dios dice. Y aquí yo no como nada de carne y soy vegano, podrían decir, aunque no soy lo vegano, soy un reformador de la salud. Pero a veces es muy difícil comer aquí en México porque todo lo cocinan con manteca de puerco. Llego yo y pregunto, ¿cocinan con manteca de puerco? Oh, sí, eso es lo que le da el sabor. Pero no preguntes. Como unas personas me dijeron, lo vamos a llevar a un restaurante buenísimo. Y llego yo y pregunto, ¿o cocinan con manteca de puerco? Sí. No, era nuestro restaurante preferido, ya la regó. Ahora ya no vamos a poder venir a este restaurante. Pues vaya y busque otro. Y si no encuentra uno que sea satisfactorio conforme a un escrito está, pues vaya y cocina a su casa. Así de sencillo. Pero el Señor dice, el que no escucha y el que no presta atención, el que no es diligente en obedecer la palabra de Dios, se irá ¿qué? Deslizando. Usted sabe que cuando nosotros no vivimos lo que creemos, profanamos el nombre de Dios. Traemos el nombre de Dios a vergüenza. Vamos a verlo. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 23. Dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis, ¿qué cosa? ¿Quiénes? Vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y después de ahí sigue ¿qué? Yo quitaré, seréis limpios, yo los limpiaré, yo les quitaré inmundicia, daré un corazón nuevo, pondré un espíritu dentro de vosotros, haré que ustedes guarden mis mandamientos. Él es el que lo hará. Pero el pueblo, cuando no es fiel a la palabra de Dios, ponemos el nombre de Dios en vergüenza. Oiga, eso es serio. Dios tenga misericordia de que no seamos uno de que pongamos el nombre de Dios en vergüenza. Pero el Señor es fiel a todas sus promesas. Dice, contigo o sin ti, yo levantaré mi nombre, levantaré mi verdad y traeré al pueblo que desea seguir mis pisadas. Traeré al pueblo para que sea un vivo ejemplo, para que refleje el carácter de Dios, porque ellos permitirán que yo haga el cambio en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y ellos seguirán y serán mi pueblo. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. Maranata, página 106, párrafo 6, 5 de abril. Y la única forma que el mundo puede darse cuenta de Cristo
es cuando usted lo está reflejando. Cuando usted está viviendo. Cuando usted está viviendo lo que el Señor le está diciendo. Cuando usted está reflejando el carácter de Dios. Cuando usted sigue el escrito está. Por eso nosotros somos unas pequeñas lunas donde reflejamos el carácter de nuestro Dios. Tenemos que dar lo que tenemos. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Y el Señor desea que nosotros demos ¿qué cosa? ¿Qué es lo que el Señor desea que nosotros demos? Nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y que nuestras vidas sean un reflejo vivo del carácter de nuestro Dios. Porque cuando nosotros reflejamos el carácter de Dios, entonces levantaremos su nombre y le glorificaremos y le honraremos con nuestras vidas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 24:14? Dice, y será predicado este evangelio por testimonio ¿a cuántos? A toda la nación. Y entonces ¿qué cosa? Vendrá el fin. Hermanos, el fin está más cerca de lo que creemos, porque Cristo viene muy pronto. Pero el Señor desea que como pueblo nosotros vivamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra, que seamos un reflejo vivo de Él. La revelación de Cristo no es exterior, es interior. Cómo nosotros vivimos, cómo nosotros actuamos, qué es lo que decimos, qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que nosotros comemos, cómo nos vestimos. ¿Por qué? Porque ese es el reflejo que Dios desea hacer en nosotros, llevarnos a semejanza de nuestro Dios, de nuestro Creador. Por eso yo les mencioné en la mañana, en Apocalipsis capítulo 12, las características de la última iglesia de este mundo. A veces lo leemos, pero a veces no hemos prestado atención. Dice en el capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿De qué está hablando aquí? De la última iglesia de los últimos tiempos. Y tenía la característica que es el sol de justicia, pero abajo tenía una luna, que era el reflejo del sol de justicia. Y a veces nos olvidamos de que somos unas pequeñas lunas que tenemos que reflejar el carácter de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice en Isaías 47? Hemos sido creados ¿para qué? Para su gloria. Reflejando la gloria y el carácter de nuestro Dios. Siguiendo lo que el Señor nos habla, y nosotros tenemos que vivir conforme a su palabra. Usted sabe que nosotros, si estamos cubiertos del sol de justicia, usted sabe que hay una lección muy grande cuando nosotros miramos el sol. ¿Qué usted piensa cuando usted mira el sol? ¿Ah? ¿Qué piensa? Qué calor, ¿no? Brillante. Pero sabe que usted sabe que el sol va a salir. No es algo constante. ¿No es así? Entonces, si el sol de justicia es nuestro Salvador, es porque Él no cambia y es constante. Y Él desea que nosotros nos vistamos del sol de justicia y que seamos constantes como Él es con nosotros. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? La inconsistencia no puede existir en el cristiano. O somos o no somos. O es un sí o es un no. Pero no podemos estar en dos lugares, porque la palabra de Dios es clara, lo leímos. Si nosotros no vivimos lo que el Señor desea que vivamos, el Señor nos dice, vosotros sois hijos del diablo. Pero tenemos que ser consistentes. Miren en Salmo 148, versículo 5. 148, versículo 5.
¿Qué es lo que dice? Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron ¿qué? Creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. O sea, Él nos hizo ¿para qué? Para su gloria, para que seamos constantes como Él es constante con nosotros, porque Él es fiel y justo y Él no cambia. Él siempre está con nosotros. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. Deseado de todas las gentes, página 269, párrafo 2. Eso es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Que nosotros seamos un reflejo vivo de nuestro Dios, viviendo conforme a su palabra. Viviendo conforme a lo que Él nos habla. En una ocasión estaba en una iglesia americana y estaba yo predicando y le digo, es que el Señor me dijo, y una señora levantó la mano y me dice, a ver, ¿usted dice que usted escuchó a Dios? Y yo le dije, sí. ¿Usted nunca ha escuchado a Dios? Me dice, no. ¿Y usted cómo fue que le escuchó? Le dije, ¿cómo empezamos? ¿Con qué texto empezamos nosotros más temprano? Que Dios nos habla de ¿cuántas formas? De una o dos o muchas otras formas. El Señor nos habla de muchas formas. El problema es que nosotros estamos tan ocupados que no nos paramos para escuchar su voz. Oramos y nos levantamos automáticamente y no esperamos la respuesta de Dios. Déjeme decirle, ¿acaso Dios no hablaba a todos aquellos que están desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿No hablaba con ellos? ¿Usted cree que Dios ha cambiado? No. Sigue siendo el mismo, ayer, hoy y mañana. El que cambia es ¿quién? Nosotros. Hermanos, viene una crisis. Y como hemos visto nosotros, el Señor desea que nosotros nos afiancemos en escuchar su palabra, que prestemos atención a lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros, que nos pongamos en diligencia para despertar del sueño en el cual estamos nosotros. El mundo sabe que algo viene y la iglesia sigue actuando como que si no sucediera nada. El Señor desea que nosotros crezcamos espiritualmente y el Señor desea que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. El Señor te dice, ven y ve que yo soy tu Dios. Yo te creé, te hice, yo te puse mi ley para que tú seas un ejemplo vivo a todo el mundo. Cuando usted no vive la palabra, usted trae a vergüenza a su Dios. Son palabras duras, yo sé, pero lo acabamos de leer. Hermanos, el pueblo de Dios necesita despertar. El pueblo de Dios necesitamos despertar a la realidad eterna de que nuestro Salvador viene pronto. ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando a que algo suceda en tu vida para voltear y mirar a tu Salvador, que por tanto tiempo te ha estado hablando? Y el Señor dijo, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no me escucháis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Diciéndote en pocas palabras, es tiempo de que escuches, es tiempo de que entiendas, de que yo soy tu Dios, que yo soy tu Redentor, que yo soy tu Salvador y que Él desea darnos vida eterna. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Pero el día de la salvación es hoy. El día es hoy para que tú y yo podamos decirle al Señor, Señor, haz lo que tú tienes que hacer. Quita lo que tiene que ser quitado. Destruye lo que tiene que ser destruido. Cambia lo que tiene que ser cambiado. Y yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo las cosas que tienen que ser cambiadas, las cosas que tienen que ser destruidas, las cosas que tienes que quitar a un lado. Yo no te las tengo que decir.
porque el Espíritu Santo de eso se encarga Él. Dice que cuando Él venga os convencerá ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y mis queridos hermanos, solamente cuando tú vas al Señor y le dices, Señor, haz lo que tú tengas que hacer, el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Pero recuerda que Él es el que lo hace. Tú no. Él es el que lo hace. Termino con Ezequiel capítulo 36. Volvamos nuevamente. El versículo 25. Ezequiel 36, 25. Miren cómo es nuestro Dios de maravilloso. Él es grandioso, hermano, experimentemos el grande amor y misericordia de nuestro Dios. Porque el Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién es el que la esparce? Él. Y seréis limpios de toda vuestras inmundicia. ¿Quién es el que limpia? Él. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién es el que quita los ídolos? Él. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién es el que cambia el corazón? Él. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. ¿Quién es el que nos da el espíritu? Él. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién es el que nos hace que cada uno de nosotros seamos fieles a Él? Él. Porque Él nos dará para que nosotros guardemos sus estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que nos da la fuerza para vivir conforme a su palabra? Él. Y si Él es el que quiere hacer todo eso, ¿por qué no vamos a Él? ¿Por qué no le escuchamos? ¿Por qué no le seguimos? ¿Por qué no vivimos con Él? ¿Por qué no permitimos que Él more en nosotros? ¿Por qué nos gusta sufrir? El pecado es horrible. ¿O a poco ustedes no han experimentado el pecado? ¿No han visto a seres queridos bajar a la tumba? ¿Morir a causa del pecado? Los estragos del pecado destruyen, rompen familias, destruyen a hijos, a hijas. Hermanos, el Señor es el que dice que Él es el que hace todas las cosas. ¿Por qué nosotros no vamos a Él? Es tiempo de ir a Él. Es tiempo de entregar nuestras vidas a Él. Él lo hace todo. Tú solamente tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Haz en mí lo que tú quieres hacer. Pero cuando el Señor te hable y te dice, ve y deshazte de esto, ve y deshazte de eso. Pero es que me gusta. Pídele al Señor que te dé el poder para deshacerte de eso. Si estás viviendo en pecado, es tiempo de que te arrepientas y que dejes el pecado. El Señor ya viene. El mundo sabe que algo está por suceder. El mundo lo sabe. Si no, salga y pregunte. El mundo lo sabe. Pero es tiempo de que nosotros actuemos conforme a la voluntad de Dios y a su grande amor y misericordia, mostrando al mundo que hay solución a todas las cosas y que tenemos un gran Dios que está en control de todo. Porque Él dice que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, no sufrirá ningún mal y ninguna plaga caerá sobre él. Hermanos, la sierva del Señor dice, preparaos, preparaos, preparaos. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de entregar nuestra vida a Dios. ¿Tú qué le dices al Señor? Nosotros vimos que cuando el Señor pregunta, Él espera una respuesta. ¿Qué respuesta tú le vas a dar? Yo no te voy a pedir de que tú te pongas de pie o que pases al frente. No, pero ahí en donde tú estás, contéstale al Señor. Contéstale al Señor y respóndele. Respóndele de una vez que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. En esta reunión
de reavivamiento, en esta reunión de consagración. Es tiempo de reavivarnos, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de entregarnos. Es tiempo que dejemos que el Señor haga la transformación completa para que en esta pequeña iglesia haya un reavivamiento y una reforma. Y que seamos vivo ejemplo para esta sociedad, para esta comunidad, para que ellos puedan venir y escuchar. ¿Cuántos de aquí son visitas? Que por primera vez han venido a la iglesia. ¿Cuántas visitas vinieron hoy día? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dando el mensaje? Hermanos, lo estoy hablando yo por mí, ¿no? Pero hay una comunidad muy grande que necesita saber a través de nuestro testimonio que tenemos un grande Salvador y un gran Dios poderoso que nos da la victoria, y que nosotros reflejemos su carácter a toda esta sociedad, a esta comunidad, para que ellos escuchen de nuestro Salvador que viene muy pronto, y viene más pronto de lo que usted se imagina. Así lo dice la palabra de Dios. Despertemos a las realidades eternas, porque nuestra salvación está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por este mensaje de amor y de esperanza que tú nos has dado a través de tu palabra. Y Señor, permite de que podamos tomar la valentía de poder entregar nuestra vida a ti y permitir que tú hagas el cambio necesario en nuestro ser. Quita lo que tiene que ser quitado, transforma lo que tiene que ser transformado, destruye lo que tiene que ser destruido. Y Señor, pone en nosotros tu espíritu, un corazón nuevo, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad, alabándote, glorificándote, honrándote en todo momento, para que nuestro testimonio pueda ser un testimonio vivo a todo aquel que nos rodean, a todas nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros esposos, nuestra esposa, el esposo, nuestro padre, nuestra madre, Señor. Señor, que seamos un vivo reflejo de tu carácter, para que nosotros y otros vengan a entregar su vida a ti. Tú vienes muy pronto. Despiértanos a esa realidad para que vivamos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por estar con nosotros, y síguenos bendiciéndonos en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.